El gobierno de México extraditó a Estados Unidos a 29 personas ligadas con el crimen organizado. Esto como parte de las negociaciones que mantiene con la administración de Donald Trump en materia arancelaria comercial. Entre los extraditados se encuentran Rafael Caro Quintero, conocido como el Capo de Capos, el jefe de jefes del cártel de Sinaloa, fundador de este cártel, y los hermanos también Miguel y Omar Treviño Morales de los Zetas y Vicente Carrillo. Los detenidos habrían sido requeridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Como parte de las acciones de los trabajos bilaterales es que se entregaron, se extraditaron fast track a los Estados Unidos estos 29 altos perfiles del narcotráfico en México. Y a decir de las autoridades, esta acción es una de las más grandes de la historia en nuestro país. Le vamos a tener todos los detalles de quiénes son estos personajes, qué significa esto en la relación de cooperación con los Estados Unidos, previo a las amenazas, a la imposición de aranceles que ha amenazado Donald Trump con respecto a México y a Canadá y a la cooperación. Y tendremos también en vivo la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a esta extradición masiva de capos de cárteles de la droga de México. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya les decía, este jueves el gobierno de México extraditó a los Estados Unidos a 29 personas ligadas con el crimen organizado. Entre estas está Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara. Justamente lo que ve en su pantalla es el momento exacto de la llegada de este jefe de jefes del capo, Rafael Caro Quintero, a Nueva York. ¿Quiénes son los otros 28 personajes extraditados a Estados Unidos? ¿Qué se les liga con el crimen organizado? En esta nota los detalles. Rafael Caro Quintero, conocido como el Narco de Narcos, es uno de los criminales más famosos de México con 71 años de edad. Nació en Badiraguato, Sinaloa, en 1952 y fue uno de los fundadores del cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Es conocido por su implicación en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985, hecho que lo convirtió en uno de los capos más buscados por el gobierno de Estados Unidos. Fue hasta 2022 cuando lo detuvieron y cumple una condena de 40 años, de los cuales lleva 29 cumplidos. Vicente Carrillo Fuentes, conocido como el Viceroy, es un narcotraficante mexicano y antiguo líder del cártel de Juárez. Nació en el 62 en Abolato, Sinaloa. Es hermano de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Tras la muerte de su hermano en 1997, Carrillo asumió el liderazgo del cártel, mismo que potenció la ruta de transporte de drogas hacia Estados Unidos. En 2014 lo detuvieron en Coahuila y es acusado por narcotráfico, homicidio, conspiración, tráfico de armas y lavado de dinero. Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es conocido por ser uno de los líderes más sanguinarios del cártel de los Zetas, integrado por exmilitares de élite, cuyas funciones fueron hacer todo tipo de matanzas, decapitaciones, por mencionar algunas cuestiones. Su carrera criminal comenzó en su adolescencia en Dallas, Texas. Se unió a los Zetas a finales de la década de 1990. Treviño Morales se destacó por su brutalidad y métodos de tortura, como el guiso, donde las víctimas eran quemadas vivas en barriles de petróleo. Finalmente lo arrestaron en julio de 2013 en Nuevo León. Óscar Omar Treviño Morales, alias el Z42, hermano de Miguel Ángel Treviño Morales, asumió el liderazgo de los Zetas tras la captura de su hermano. También nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue detenido en marzo del 2015 en San Pedro Garza García, Nuevo León, al igual que su hermano. Iván Márquez, Heraldo Media Group. Y tras esta histórica extradición de 29 personas a Estados Unidos, el gobierno que encabeza Donald Trump advirtió que buscará la pena de muerte para 6 de las 29 personas entregadas por México. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos atribuyó esta acción a la posición de fuerza que ha mostrado Donald Trump y que ha hecho patente desde su regreso a la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos para un segundo mandato. Nada dijo de la cooperación con las autoridades mexicanas para lograr estas extradiciones.
Y por su parte, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, mejor conocida como la DEA, celebró la extradición de estos capos de la mafia mexicana. Sin embargo, puso especial atención en Rafael Caro Quintero, a quien se le atribuye el asesinato de uno de sus agentes, Enrique Kiki Camarena. La agencia aseguró que tras su llegada a suelo norteamericano, Quintero pagará por todos los delitos que se le imputan. Y a pesar de la colaboración de México en el combate contra el narcotráfico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que los aranceles de 25% en contra de nuestro país aplicarán a partir del 4 de marzo del próximo martes. Trump consideró que es poco el esfuerzo de México para combatir la entrada de drogas a los Estados Unidos, particularmente el fentanilo. Y tras la advertencia de Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confió en que nuestro país va a lograr un nuevo acuerdo con su administración. Esto gracias a las reuniones entre el Gabinete de Seguridad Federal con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. Pues estamos en diálogo. Estamos en diálogo. Sabemos que el presidente Trump tiene su forma de comunicarse y su forma de establecer los momentos de negociación, de trabajo compartido, y pues hay que siempre pensar que podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Y justamente ayer se realizó el primer encuentro entre representantes mexicanos y funcionarios de Estados Unidos. La reunión fue calificada como muy positiva por la comitiva mexicana. En la primera reunión bilateral en materia de seguridad celebrada este jueves en Washington, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron reforzar la cooperación en el combate al crimen organizado. Durante el encuentro, los representantes mexicanos presentaron los logros obtenidos en incautación, detenciones y operativos desde la conversación que se llevó a cabo el 3 de febrero entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Donald Trump. De acuerdo con autoridades de México, ambos países acordaron una serie de acciones conjuntas para reducir las muertes relacionadas con el consumo de fentanilo ilegal y el uso de armas de fuego traficadas ilícitamente. El gobierno de México enfatizó que toda colaboración en materia de seguridad se realizará bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía. Además, se pactó la realización de reuniones periódicas de alto nivel para evaluar los avances y mantener una comunicación constante en esta materia. Muy bien, fue una reunión muy positiva, hay un comunicado, ahí te damos cuenta de ello, una reunión que cumplió muy bien con todas las expectativas. La delegación mexicana estuvo encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Treviña, el almirante Raimundo Pedro Morales, secretario de la Marina, Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el jefe de Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, mientras que del lado estadounidense la comitiva estuvo encabezada por Marco Rubio y otros funcionarios. Y por lo pronto, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la soberanía nacional, con la cual busca frenar el injerencismo y proteger a la nación. A decir de Ricardo Monreal, esta reforma será prioritaria para la Cámara Baja, por lo que se buscará su análisis y aprobación a la brevedad. Y en tanto, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, advirtió que si Estados Unidos impone nuevos aranceles a su país el 4 de marzo, Canadá responderá de forma inmediata con una medida similar. Trudeau reiteró que se encuentra trabajando para evitar a toda costa estos gravámenes, las tarifas comerciales por parte de la administración de Donald Trump. Bueno, pues histórica, esa es la palabra con la que se puede calificar esta extradición masiva de 29 personajes de alto perfil, capos del narcotráfico de México a los Estados Unidos, como una ofrenda a Donald Trump, al gobierno que encabeza este personaje político republicano, pues para evitar los aranceles del próximo martes. Donald Trump ha dicho que México, a pesar de todo lo que se ha hecho en detenciones
de personajes de alto perfil. Estos ya estaban en la cárcel, pero fueron extraditados a los Estados Unidos. Estos 29 personajes, Rafael Caro Quintero, el Z40 y otros personajes de alto perfil relacionados con todos los cárteles, el cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Guadalajara que fundó Caro Quintero y después se fue al cártel de Sinaloa, el cártel del Noreste, prácticamente de todas las organizaciones criminales de México se extraditaron a Estados Unidos, pero además el gobierno y el gabinete de seguridad que encabeza el secretario Omar García Harfuch han detenido a una serie de generadores de violencia, sobre todo relacionados con el tráfico de drogas a los Estados Unidos, del fentanilo, que es lo que le importa al presidente Donald Trump. A pesar de todo eso, de los decomisos de fentanilo, de las detenciones de estos perfiles y generadores de violencia y de la extradición de 29 personas, parece que no le llenan el ojo al presidente estadounidense, a Donald Trump, y quiere más porque si no amenaza con la imposición de aranceles. Por lo pronto en Estados Unidos, en la capital, en Washington, D.C., está el Gabinete de Seguridad, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, pero también Marcelo Ebrard, secretario de Economía, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. Está, digamos que, lo más importante del Gabinete de México en Estados Unidos, en Washington, tratando de hacerle a entender al gobierno de Donald Trump que lo que está haciendo nuestro país en términos de combate a la migración ilegal que llega a los Estados Unidos, el combate al narcotráfico de fentanilo particularmente, y en los temas comerciales, pues México está trabajando y está cumpliendo lo que se comprometió la presidenta de México hace pues un mes más o menos que tuvo esta llamada con Donald Trump. Vamos a ver si esto es suficiente. Yo personalmente creo que no va a haber aranceles el próximo martes, que es una estrategia del presidente Donald Trump para forzar las negociaciones y para obtener más en estas mesas de diálogo y de negociación que está teniendo el gobierno mexicano con su gabinete, con Estados Unidos. Y si no, bueno, pues México tendrá que tener estos planes A, B, C, D, E, todos los que ha nombrado la presidenta Claudia Sheinbaum, para responderle a Estados Unidos no solo con los temas comerciales, tendrá que haber unas represalias comerciales, es decir, imposición de aranceles, de tarifas a los Estados Unidos a productos que nos exportan de Estados Unidos a México, y se convertirá esto en una guerra comercial si es que llegamos a ese escenario. Yo reitero, creo que no va a suceder ese escenario, que va a haber un buen acuerdo, sobre todo después de que les están enviando a Rafael Caro Quintero relacionado con el asesinato de Kiki Camarena, es decir, esta deuda pendiente que tenía México con Estados Unidos de entregarle a este capo de la droga, ya es una realidad, y a muchos otros. Esto tiene que ver con dos asuntos. Uno, con el tema de evitar los aranceles y de la cooperación de México con Estados Unidos. A ver, empezamos con los drones, con las embarcaciones de la Marina de Estados Unidos cerca de las costas de México, con los aviones de la Fuerza Aérea sobrevolando territorio mexicano, y luego con los drones. Pasamos de todo eso a la extradición de 29 altos perfiles del narcotráfico de México a los Estados Unidos. ¿Qué más querrá el gobierno de Donald Trump que estos resultados y que esta colaboración con las agencias de investigación y antidrogas de los Estados Unidos? ¿Qué más querrá Donald Trump? Bueno, pues parece que no está conforme. Ojalá que esto sea suficiente, por lo menos hasta ahora, para evitar los aranceles, y que en esta cooperación con el gobierno de Estados Unidos pues haya una mayor disposición. Está este asunto, les decía, de la seguridad y de la extradición de los capos del narcotráfico de México, y por otro lado está la reforma judicial, porque el argumento, y lo comentamos aquí en su momento, nos lo dijo el ahora secretario de Economía Marcelo Ebrard, que fue canciller en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, nos comentó que parte de la ofrenda a los Estados Unidos y de cómo le iban a vender la reforma judicial, la que se hizo a todos los jueces, magistrados y ministros, era precisamente con esto. No hay extradiciones que solicitó Estados Unidos y que no se han concedido porque los jueces habían evitado, por ejemplo, la del Z40, uno de los líderes de los llamados Zetas, de este cártel de la droga, formado por exmilitares, paramilitares. Bueno, parte de esa narrativa es, pues ya cambiamos el sistema judicial del país, ya no va a haber jueces
tan corruptos que eviten la extradición de personajes como estos narcotráficos. Es decir, va por dos bandas, el tema de los aranceles y la relación y cooperación de seguridad con Estados Unidos, y el tema de cómo venderle la reforma judicial al país que gobierna Donald Trump.